Bueno, continuando con el fajón, vamos a hacer la segunda parte. En esta segunda parte voy a enseñarles cómo trabajamos estas vueltas. 1, 2, 3, 4 vueltas. Porque en la primera parte estamos trabajando 1, 2, 3, 4, 5. Y ya para terminar, solo se trabajan 4 vueltas. Ya lo van a entender con el paso a paso. De esta forma pueden sacar muchos diseños. Haciéndolo de esta forma les queda muy bonita la puntada, muy pareja y no se nota. Si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte se nota donde está la mitad. Simplemente nosotros que lo tejimos sabemos dónde está el centro, dónde empezamos y a qué lado están las 5 vueltas y a qué lado quedan las 4 vueltas. Pero eso es lo que más me gusta de esta técnica, que realmente no es tan evidente cómo se trabajó el fajón. Realmente queda muy bonito. Sin más, empecemos con el paso a paso. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido, muchos comentarios positivos. Las personas que de pronto no entienden algunas partes que me han comentado que voy muy rápido, con mucho gusto. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y checamos cómo podemos colaborarles para que no se queden sin elaborar el proyecto. La idea es que sí lo terminen, que sí puedan hacer este tipo de tejidos para que ustedes puedan avanzar un poco más en la forma de tejer. Yo sé que esto es un nivel no tan básico, ya es un nivel un poco más alto de crochet, pero sé que lo pueden hacer. Es un poco de paciencia, un poco de poner atención, y si tienen dudas, con muchísimo gusto yo les colaboro, porque la idea es esa, que avancemos cada vez más y tener proyectos más difíciles, que realmente no nos quedemos con los mismos diseños, que podamos avanzar a diseños más complicados, a niveles más altos, para que podamos mejorar las mochilas y mejorar todo lo que tenemos para vender. Bueno, yo ya adelanté un poco, pero quiero mostrarles. Recuerden que el motivo empieza con los 2 amarillos y termina con estos 2 negros. Yo ya adelanté, quería enseñarles cómo empieza a tomar forma, que si queremos dejar media flor queda perfecta. Esta es la 1, 2, 3, la cuarta vuelta, y les voy a enseñar un poco cómo la hice. Yo sé que ya está fácil de entender, pero si quiero terminar de explicar muy bien para que me entiendan mucho mejor. Perdón, acá es negro, 2 negros encima del amarillo, y ahora sí los 2 amarillos. Y hago 4 negros. Los 2 salmón sobre negro. Los 4 negros. Y los 2 amarillos para terminar el rombo. Los 2 negros encima de amarillo, y vamos a empezar con el brazo rosado.
dejo 2 negros libres para hacer 2 negros. Y acá estoy aumentando estos rosados. Tengo 2, voy a hacer 2 rosados sobre negro y 2 rosados sobre los rosados que ya tengo. En total me quedan 4. Voy a hacer 2 negros sobre negro, que son los que están encima del salmón. Acá. Y vuelvo a aumentar acá los 2 rosados. Y 4. Voy a hacer lo mismo, 2 negros sobre este rosado y estiro el bracito para que me quede como este, y así vamos a repetir toda la vuelta. Recuerde que estoy repitiendo este motivo que empieza acá con los 2 amarillos y termina acá con los 2 negros. Así terminamos para que nos quede esta vuelta así de hermosa, y ya les enseño la siguiente vuelta. Bueno, así nos quedó la vuelta número 4. Vamos a empezar la vuelta número 5. Nuevamente les enseño. Tengo todos los hilos juntos. Voy a trabajar primero con el negro. Entonces agarro el negro. Voy a sostener todos estos hilos. Y acá en el primer punto que hice de la vuelta anterior, ahí voy a sacar el hilo negro. Estos todos quedan encima de la aguja, así, para poder agarrarlos con una cadeneta, así. Y este será mi primer punto bajo. Vamos a hacer todos los puntos negros hasta llegar a los amarillos. Bueno, ya terminé todos los puntos negros. Hacemos los amarillos. En esta vuelta ya no vamos a usar el salmón, pero lo metí porque recuerden, necesitamos que quede parejo el fajón, y la única forma de hacerlo es dejando la misma cantidad de hilos en todas las vueltas. Igual, como queremos dejar mechas, nos sirven para las mechas. Entonces tenemos la necesidad de dejarlos. Aquí termino. Negros me salen 6 porque estoy tapando el salmón, y acá voy a hacer los 2 amarillos. Dejo 2 negros libres para empezar con los amarillos. Y esta vuelta ya no vamos a hacer los bracitos rosados, vamos a hacer todo negro. Ya les voy a explicar hasta dónde hacemos el negro para que ustedes me entiendan mucho mejor. Todo este va negro. Ya hicimos 3 vueltas con rosado, no vamos a hacer más. Este lo vamos a tapar todo con negro, de esta forma. Queda todo el rosado tapado con negro, y vamos a tapar estos 2 negros con negro, y voy a hacer 2 rosados encima de los 4 rosados de la vuelta anterior. Halo un poco mi hilo, no está recogido, y voy a hacer 2 rosados acá, de esta forma, y me quedan 2 rosados libres que voy a hacer el negro. La flor se va a ver como si estuviera estirada, de esta forma, para poder sacar la flor en un fajón. Esta es la técnica que tenemos que usar para poder que nos salga. Mire, esta patita se ve súper cortica,
pero es la única forma que podemos emplear para sacarla así, porque si le damos muchas vueltas nos va a quedar ya muy exagerado de ancho y no queremos que quede tan ancho, entonces por eso lo hacemos así. Y voy a hacer todo este negro. Venga, quito este gancho que me está incomodando. Perfecto, hasta acá. Y acá empezaríamos con los dos amarillos encima de negro para empezar el diseño. Así nos queda. De esta forma nos toca sacarlo si queremos que salga la flor que queremos. Ya voy a terminar esta vuelta y les enseño cómo queda. Bueno, yo ya terminé esta parte así. Ya les enseñé cómo se hacía vuelta a vuelta. Este es el derecho. Así la empezamos y avanzamos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas hasta el final. Listo. Ahora vamos a trabajar por el otro lado de esta forma. Esta fue la que empecé y avancé hasta acá. Ahora voy a trabajar por esta punta. Listo. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta mitad. Nunca les había enseñado a trabajar así, pero en esta oportunidad se nos presentó que una alumna quiere hacer este fajón. Entonces, por eso la iniciativa de empezar. Vamos a trabajar igual, primero con el negro. Voy a acomodar mis hilos para que queden sobre la aguja, y acá en este primer punto es muy importante que sí reconozcan cuál es su primer punto, igual que todas las vueltas anteriores. Pisamos los hilos con una cadeneta y empezamos a hacer puntos bajos en cada punto bajo. Por este lado estamos trabajando sobre la cadeneta. Recuerde que el fajón lo empezamos con una cadeneta de 1,30 m y empezamos a subir. Entonces yo ya estoy trabajando en este borde, que es el borde que había quedado sobre la cadeneta, y estoy haciendo punto donde ya hay puntos, y en el azul voy a hacer 2 negros y voy a hacer 2 azules. Uno, 2. Y voy a hacer los otros azules con negro. Acá llego al amarillo, pero con este amarillo lo voy a tapar también con negro, porque voy a empezar a cerrar el rombo. Por eso se me hizo muy importante enseñarles esta vuelta, porque es igual que esta parte de abajo, pero no es tan igual, porque si nos damos cuenta vamos a hacer de la segunda vuelta para acá. Por eso quise enseñárselas, porque creo que no me expliqué muy bien cuando les dije que íbamos a hacer lo mismo. No. En esta parte que hicimos, la que ya avanzamos, ya teníamos la mitad del rombo. Teníamos este centro, y acá no vamos a repetir el centro, vamos a repetir estos 2 azules y de acá para acá, igual que hicimos acá. Acá ya teníamos estos azules, entonces empezamos por 2 sobre azul, que es la vuelta que hicimos
en la anterior, pero la segunda vuelta, no la primera. Entonces esa parte sí quise explicarla porque no quería que repitiéramos lo mismo. Y acá igual, ya en la parte de abajo tenemos el centro. Entonces acá corro hasta ahí nomás. Estos dos negros que me quedaron libres, ya, es el espacio para hacer los dos salmón. Para que queden corridos y se empiece a cerrar el rombo. Y encima de los azules hago dos negros. Uno, dos. Y ahora sí vamos a hacer los azules. Dos. Y volvemos con los negros. Los dos salmón. Cuatro negros. Dos amarillos. Y voy a hacer dos negros. Solo dos negros. Mire, ahí ya hicimos el centro del rombo. Si se dan cuenta, ya está formado el centro del rombo. Por eso es muy importante enseñarles esta vuelta para que ustedes entiendan mucho mejor el diseño del fajón. Ahora vamos a hacer el bracito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se dan cuenta, es la segunda vuelta. No repetí estos negros, sino estos, porque ya está esta vuelta de negro. Entonces voy a repetir este bracito. Voy a hacer los tres bracitos y acá voy a hacer este aumento. Ahora sí creo que está un poco más claro el diseño. Acá igual voy a hacer dos negros y dos salmón en el centro para que se forme el centro de la flor. Halo mis hilos. 1, 2, vuelvo con los dos negros. 1, 2 y los 6 rosados. Con estos 6 rosados estaríamos terminando la primera vuelta de esta parte que empezamos. Por eso no sabía cómo explicarles, porque en sí es la primera vuelta de esta mitad, pero en sí estamos repitiendo la segunda vuelta de la parte que ya trabajamos. Y los dos amarillos, jalémoslo un poco para que nos quede ya cerrándose el rombo. Hasta ahí, miren. Ahora sí, ya se ve un poco más el diseño. Lo que yo les decía, la hoja se ve como un poquito, como si estuviera estiradita, pero la quise hacer así, es para que no se pierda el rombo y la forma que le da. Voy a marcarlos, quiero enseñarles
para que ustedes también hagan lo mismo y no se me pierdan a la hora de repetir lo mismo. Igual está muy fácil porque ustedes se van a guiar perfectamente por el diseño que ya hicimos, pero es más fácil para que ustedes comparen. De esta forma van a terminar esta vuelta y van a repetir esta segunda vuelta con el bracito. Ya saben que este rombo se va a recoger acá hasta quedar solo 2 salmón acá, así, tal cual como hicimos de la segunda vuelta, donde está este brazo hacia acá. Todo lo vamos a repetir igual. Yo voy a terminarlo y se lo enseño terminadito para que comparemos y enseñarles la última vuelta. Voy a darle una vuelta más, creo que en puntos deslizados, para darle un poco de grosor al borde, y con eso ya quedará nuestro fajón terminado. Bueno, así ya nos quedó nuestro fajón. Quedó muy hermoso. Yo lo dejé con mechas, me parece que se ve mucho mejor, y así nos quedó con estas estrellas. Mide 1.30. Realmente no recogió para nada, pensé que iba a recoger un poco más, pero eso depende del hilo. Yo lo hice de 1.30 la cadeneta para empezar, y igual me quedó de 1.30, no se recogió, quedó perfecto. Si ustedes lo quieren de 1,10 m, sí es mejor que lo hagan de 1,15 m, porque a veces se recoge. Entonces sí es mejor que lo hagan 5 centímetros más larguito, por si su hilo tiende a recogerse. En mi caso no se recogió, es por el hilo. Les voy a enseñar a hacer este borde. No sé qué tanto se note ahí, pero ya le hice un borde que es de cadenetas. No quise hacerle una vuelta muy ancha para no cambiar el diseño, para no estropearlo para nada, para no cambiar en nada lo que ya tenemos hecho. Vamos a trabajar por el revés. Este es el derecho, este es el revés, y vamos a empezar de aquí para acá, pero por el revés. Y vamos a trabajar agarrando la pestañita de atrás. Esta pestañita de atrás, solo este hilo de atrás es el que vamos a trabajar. Agarramos el hilo negro, yo lo voy a hacer solo con hilo negro, ya los otros hilos no los manejamos, dejamos largo porque estamos dejando hilos, entonces lo vamos a dejar larguito para que quede con los hilos o las mechas que le vamos a dejar. Agarrando esta pestañita de atrás, y vamos a hacer simplemente punto deslizado. Eso es todo. Eso es todo lo que vamos a hacer, agarrando la pestañita de la parte de atrás. Solo puntos deslizados. Bueno, yo ya avancé hasta este punto. Creo que acá es más fácil para que ustedes reconozcan cómo estoy agarrando esta pestañita, y simplemente hago el punto deslizado. Miren, ahí lo paso. Esta pestañita, la primera, la parte de atrás, deslizo el punto. Ahí se ve mucho mejor, que es lo que estoy haciendo realmente, y hago puntos deslizados. Se puede hacer también una última vuelta de puntos bajos, pero yo no quise hacerla para no cambiar el diseño. De esta forma queda el diseño como yo quiero que se vea. Mire, acá volvemos a agarrar esta pestañita y punto deslizado. La pestañita de atrás, punto deslizado. Eso es todo, no he hecho otra cosa. Solo agarro el punto de atrás y hago punto deslizado. Si se dan cuenta, se ve un poco más grueso. Ya se está viendo un poco más grueso, y acá sí se nota que hice puntos deslizados, y la puntada se ve muy bonita. Realmente no sé qué tanto lo aprecien ustedes ahí, pero sí es muy bonita ya terminada. Mira que a esta así quería que se viera, donde están los colores, que se vea ya terminada de esta forma. Esta ya la terminé para enseñárselas, y me encanta este borde. Queda un poco más grueso, también ayuda muchísimo a que el fajón no vaya a ceder, que con el tiempo empieza a ceder. Esto ayuda. Siempre que ustedes hagan un fajón tejido a crochet, tienen que darle una última vuelta, sea en cadenetas
o sea alguna puntada de su preferencia, pero si tiene que hacerle una puntada de seguridad. Esto se llama puntada de seguridad para los terminados de fajón hecho a crochet. En mi caso le estoy dando simplemente una vuelta de puntos deslizados, que esa es mi vuelta de seguridad o la terminación que yo le estoy dando a mi trabajo. Sin más, los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan. Es muy importante que siempre activen la campanita de notificaciones para cuando esté subiendo videos nuevos o paso a pasos que ustedes estén pendientes esperando, les llegue la notificación. Siempre, siempre, siempre deben activar la campanita para que YouTube sepa que sí les interesa, que sí quieren ver los videos que estoy subiendo. Sin más, nos vemos pronto en un tutorial nuevo. Espero que les haya gustado este hermoso paso a paso, que es muy importante y bastante útil para las personas que no se les facilita entorchar los hilos.